Hola, hola, buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno, aquí son días. Espero que estén muy bien, alumnas y alumnos de etimologías grecolatinas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Esta clase es... bueno, sí se escucha, ¿verdad? Espero que sí. Déjenme quitar la música. Bueno, ya. Sí voy a quitar la música porque todavía no entiendo algunas funciones de este programa. Por ejemplo, si pueden, con el que estoy editando y grabando, si de repente ven que me tardo mucho en una cosa es porque no puedo ponerle pausa, todavía no le hallo. Es Streamlabs de escritorio. El anterior se me acabó la licencia, entonces ya no lo puedo usar. Pero no sé, todavía no encuentro dónde ponerle pausa como para estarme moviendo, así que de repente pueden ver que tengo que escribir una clave, cosas así, ¿no? Aunque ya está todo aquí organizado. Además, tampoco entiendo cómo ponerle música y seguir hablando y no escuchar yo la música. Necesito encontrar la forma. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta materia de etimologías. El día de hoy voy a explicar clase, vamos a ver tres cosas. Parece mucho, pero en realidad todas están conectadas. De hecho, como les expliqué al inicio del bloque, creo, la materia de etimologías es muy pequeña en concepto, me refiero. No es mucho como historia o como biología, por ejemplo, que hay mucha información. En realidad es muy corto. Y este primer bloque pues, es más sobre entender conceptos, historia, referencias. Ya nos vamos a ir adelantando a cosas más prácticas. Pero bueno, lo que vamos a ver ahorita entonces es, fíjense, son tres cosas. Déjenme, no, aquí está. Son tres. Los tres, no, voy acá. Los tres temas, fíjense, importancia de las etimologías y su relación con otras ciencias y los tres cambios en las palabras, morfológicos, fonéticos y semánticos. A ver, estas tres cosas se encuentran muy emparentadas, relacionadas, porque al final de cuentas todas parten de un mismo origen y tiene que ver con esta visión o entendimiento griego acerca del mundo. Pero vayámonos, no, perdón, déjenme irme acá. Lo que les decía, no puedo poner pausa, así que me van a esperar, tengo que abrir aquí la información, aquí está, ¿sí? Pero pues hay que entender que son etimologías, ¿no? La etimología como una ciencia, permítanme, aquí está, voy a abrir esta página. Aquí se encuentra todo. Sí. Les digo, es lo que no me gusta de no tener pausa. Bueno, vayamos pasando para acá. ¿Sí? Estamos aquí. Fíjense, la etimología, ¿qué son las etimologías? Dice, como etimología se denomina a la disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar el origen y evolución de las palabras, así como de su significado y sus formas. De allí que cuando hablamos de la etimología de las palabras nos estemos refiriendo a todos estos aspectos. Miren, como ciencia, no es de que alguien haya dicho, sabes que vamos a crear la ciencia, no que tenga un origen como la biología, en la que hubo una persona que le interesó entender el origen de la vida y de repente, ¡pum!, vamos, ¿no? Empieza a ver, a analizar y a sacar hipótesis y teorías. También eso pasó con las etimologías, pero la gran diferencia es que se volvieron muy prácticas desde el inicio. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, en este sentido la etimología como campo de estudio se asocia a la filología y a la lingüística histórica. Tiene como objetivo investigar, analizar y determinar el origen de las palabras, estamos aquí, de la razón de su existencia, así como la evolución de su significado, si lo hubiera, y de su forma. O sea, es entender cómo cambia o evolucionan las palabras. Puede parecer muy aburrido, pero también tiene un sentido. Y al final de cuentas, todos, absolutamente todos los que hablamos una lengua, participamos de este proceso sin quererlo. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas yo modifico una palabra. A lo mejor yo puedo ser el origen de una palabra. Y eso detona que otros lo hablen, ¿no? Más adelante en los tres cambios lo vamos a ver, ¿no?
Dice, por ello la etimología se descompone y analiza, déjenme mirar acá, aquí, para ello la etimología descompone y analiza las raíces de las palabras, así como sus elementos constitutivos, como la desinencia, el tema, el radical o la terminación de la palabra. A ver, ¿esto qué quiere decir? No es nada complicado. Al final de cuentas quiero que imaginen, por ejemplo, a todas las palabras como si estuvieran, déjenme irme acá, como si estuvieran, aquí estoy, sí, como si tuvieran una estructura, es como si tuvieran huesos y órganos, comparándolo con el cuerpo, y órganos y carne y ese tipo de cosas. Entonces, la etimología lo que hace es estudiar esos elementos y además de estudiarlos, empezarlos a comparar con el tiempo. Estoy abriendo otra cosa, perdón, chavos. Insisto, la pausa es genial, pero no la entiendo, no la encuentro. Ya estoy acá. Entonces, estudia los elementos que forman parte de esa palabra. Insisto, se vuelve interesante cuando es práctico. Vámonos para acá. Mm, Acá. Fíjense, la etimología de la palabra etimología, estamos para acá, ¿dónde está? Estamos aquí. El vocablo etimología, aquí estamos, espero que lo vean, aquí estamos, aquí. Como tal, proviene del latín etimología y este a su vez del griego que se descompone de las raíces griegas etimos, que significa verdadero o auténtico, y logos, que se traduce como palabra, expresión, es decir, el verdadero origen de la palabra. Miren aquí una parte de la palabra, como logos, que la encuentran en muchas cosas, obviamente relacionadas, ¿sabes? Con ciencias, o con alguien muy aplicado en las cosas, y que significa palabra o expresión, pero se traduce como ciencia, ¿no? Por ejemplo, un basurólogo es la persona que es experta en basura, ¿no? O un urólogo es la persona que, pues, es el médico o la médica, que una uróloga que es experta en el sistema urinario masculino. Entonces, son cosas que utilizamos todos los días. Hablando pues entonces de lo importante que son las etimologías, perdón, no es importante. El origen de la palabra etimología, pues ahí lo tenemos, ¿no? Insisto, nada complicado, nada del otro mundo. Ahora vamos a ver la importancia de las etimologías. ¿Por qué son importantes? ¿Qué es lo que hace que de repente alguien diga, sí, son importantes? Hay que entender por qué. Pues vámonos viendo aquí de este lado. Aquí está, fíjense. Eh, Aquí está. La importancia de la etimología como disciplina de estudio lingüística es que nos permite comprender el origen y el significado el significado cierto de las palabras, y en este sentido nos proporciona conocimientos que nos ayudan a ampliar nuestro vocabulario, a usar correctamente los sinónimos y a mejorar nuestra ortografía. Sí y no. O sea, no por estudiar etimología yo voy a aprender a acentuar. Tengo que comprender el proceso. O a lo mejor, porque tengo buena memoria, acentúo. ¿Por qué? Porque digo, esta palabra lleva acento. Y utilizo los sinónimos correctos. Si bien es cierto que comprender el esqueleto, la estructura de la palabra ayuda mucho, tampoco hay que darle como que mucho peso a esto, ¿no? Insisto, las etimologías son más una ciencia de auxilio, una ciencia que obviamente estudia el origen de las palabras, pero cuando lo vemos de manera práctica entonces se convierten en algo interesante. Por ejemplo, siempre lo digo en la escuela, imaginen utilizar ustedes, son médicos y médicas, y se dan cuenta que itis significa inflamación. Entonces, si van a hablar con un colega de ustedes sobre algo que tiene inflamado el cuerpo, pues van a utilizar itis y los van a comprender. Yo puedo escuchar la palabra gastritis y a lo mejor no entender qué es gastritis, pensé que es un dolor. Pero si de repente relaciono y digo gastritis, uveitis, colitis, o sea, todo lo que tiene itis es dolor, pues en realidad significa inflamación y la inflamación provoca dolor. Entonces, por ejemplo, de manera práctica, en los médicos, las enfermeras, los enfermeros, utilizan vocablos con un uso práctico y conocimiento etimológico. A lo mejor a veces no necesitan saber totalmente el significado, por ejemplo, de itis,
pero sí lo comprenden y en la práctica lo hacen. Nosotros hacemos lo mismo también cuando hablamos, entendemos el significado de las palabras. Les digo, poner sufijos como terminaciones como ito y ote, o sea, para hacer las cosas chicas o grandes, lo aprendemos desde niños y no, yo no me memorizo a los 3 años. Ito significa chiquito y ote significa grande, y así hace las cosas más grandes, ¿no? Los utilizamos de manera práctica, ¿no? Entonces la importancia de las etimologías pues radica en eso, en que son una ciencia o una disciplina lingüística que nos permite comprender el origen. ¿Por qué razón? Porque hay conocimiento acumulado y es lo que lo que vamos a comenzar a ver nosotros en esta acumulación de conocimiento, cómo es que las palabras tienen un origen. Por ejemplo, a partir del segundo bloque vamos a ver listas de palabras. No, en realidad va a estar interesante, no es nada aburrido porque te das cuenta de que, por ejemplo, campanario, perdón, el sufijo ario significa lugar, como tiene varios significados, pero puede ser lugar también, ¿no? Y entonces el campanario es el lugar de las campanas, donde están las campanas. Bueno, el rosario es el lugar de las rosas. Y ese tipo de detalles que pueden parecer curiosos, pero que al final de cuentas los utilizamos sin entender nosotros, de su significado muchas veces de manera correcta. Si yo quiero decir un lugar, hay un lugar, probablemente le ponga ario, ¿no? Pero porque de manera práctica lo comprendo. Bueno, ya que vimos, déjenme regresarme acá, insisto, no tengo pausa, así que disculpar. Ya que vimos así rápido, ah, este, eh, la importancia de las etimologías. Ahora vámonos a el segundo tema así rápido. Bueno, aquí está el programa, perdón, déjenme pasarme para acá. Aquí estamos. Y bajar esto, aquí. ¿Sí se ve? Sí. Las etimologías y su relación con otras ciencias. A ver, ¿por qué se relacionan con otras ciencias? Miren, a veces hay cosas que de repente nosotros leemos y no comprendemos y es algo muy normal no entender demasiadas cosas y además entender todo como que no, como que te hace perderle gusto a varias cosas. Esta cosa de su relación con otras ciencias de repente puede ser muy engañoso, pero sí quiero aclarar varios puntos. El primero, fíjense. Las etimologías y su relación con otras ciencias. Por el origen de muchas lenguas que se hablan en la actualidad, muchas de sus actividades como las ciencias se relacionan. ¿Pero por qué? Recuerden que nosotros tenemos un origen común y muchas de nuestras costumbres y formas de trato con las personas, nuestro lenguaje, la manera en la que está estructurado nuestro lenguaje, son de origen griego. Los griegos, a su vez, conquistaron culturalmente, aunque nunca lo aceptaron, creo yo, a los romanos. O mejor dicho, los romanos absorbieron a los griegos. Y les gustó mucho. Esa visión griega pasa a nosotros pues porque los latinos conquistaron Iberia y es la zona donde estaba España, Portugal, y pues esas visiones se quedaron con ellos, ¿no? Aunque como anotación, también los árabes estuvieron muchos siglos presentes en Europa y tenemos gran parte de cultura árabe y se nota mucho en la comida, en el uso de aceites, en el uso de especias, por ejemplo. Eso es muy, muy, muy árabe. Pero bueno, ese origen que nosotros tenemos en común, es que es griego, nos hace que compartamos varias cosas, incluso con las ciencias. La respuesta a la pregunta se encuentra en la necesidad que tuvieron las ciencias en su origen, la vocabulario. Estamos hablando del origen de las ciencias. Recuerden esta división que hay entre lo divino y lo no divino, que logran hacer muy bien los griegos, y eso les dio pie para que dijeran, bueno, si no es Zeus el que inventó el mundo, ¿quién fue? ¿Qué cosas hay detrás? Y para explicaciones naturales, para fenómenos naturales, explicaciones naturales, no explicaciones divinas. Y se creó la ciencia. Las ideas que ya no se acostumbraba a pasarlas de boca en boca, recuerden el origen del alfabeto y lo que desencadenó, requerían de una cantidad de conceptos que explicaran fenómenos particulares y únicos. Entonces, ya lo que para nosotros es práctico entender y crear palabras y entender el mundo, acá fue un poco más académico ya. Y dijeron, a ver, si tenemos un vocabulario como tal, vamos a empezar a encontrarle conceptos a ese vocabulario y empezar a hablar de ciencias. Y al mismo tiempo nace una ciencia que estudia todas esas cosas, que es
las etimologías. ¿Con qué? Con el estudio de la lingüística. La lingüística, aunque han cambiado desde que aparece como ciencia en la humanidad, lo que hace es estudiar la lengua, cómo cambia, cuál es la estructura, como las etimologías, ¿no? Pero también cómo cambia en el tiempo, ¿no? Y ese estudio temporal significa que yo debo de tener registros. A lo mejor si me voy lo más antiguo que pueda, pues encuentro piedras, ¿no? Pero si me voy adelantando más este tiempo, ya encuentro libros. Y ya ahorita, por ejemplo, tengo videos, ¿no? Tengo imágenes digitales, tengo registro sonoro que me pueden ayudar a mí a entender cómo evolucionan las palabras, cómo cambian alrededor del tiempo. Entonces, fíjense, me voy para acá. Aquí estamos. Principales ciencias con las que se relaciona. Fíjense lo que dice aquí. Son numerosas las ciencias auxiliares de la etimología. Entre ellas figuran la filosofía, la lógica, la matemática, la física, la geografía, la biología, la psicología, la antropología, la sociología, historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué una ciencia como la etimología, que se dedica a estudiar el origen de las palabras, tiene como ciencias auxiliares a muchas? Pues porque, insisto, estas ciencias necesitan de vocablos. Y al final de cuentas, ¿quién nos puede explicar su origen y cómo utilizarlos? Las etimologías, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque es como el que sabe etimologías, digo, yo no soy así tan experto, es que conoce muchas palabras y entonces conoce el significado de las palabras. Y así como que, hey, tráete el que conoce las palabras, ¿no? Para que nos diga si estamos bien o no o estamos mal. Esto es un conocimiento que tiene que ver con el estudio de la lengua, no solo en el momento, sino también a lo largo de la historia. O sea, tienes un referente del pasado, de cómo han evolucionado y cambiado las palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué dejamos de hablar latín y empezamos a hablar español? Esa es una pregunta, lo vamos a responder con un tema que se llama familia lingüística indoeuropea. ¿Por qué dejamos de hablar el latín y comenzamos a hablar español? Es más, ¿por qué dejamos de hablar latín vulgar, que es un tipo de latín y no por eso significa que se llama no, por vulgar? Proviene de vulgos, que quiere decir pueblo, raza, ¿no? Y es el latín que hablan las personas frente a otro, que era el latín académico, el latín culto. Pero bueno, lo vemos más adelante. El asunto es que, ¿por qué dejamos de hablar latín? Por una evolución y cambio de la lengua, y eso lo estudia la etimología. Alrededor del tiempo, todos esos cambios, ¿no? Bueno, dice la filosofía, lo menciona así rápido, ha sido la madre de la ciencia original. Por evolución de las ciencias que surgieron las ciencias modernas, una de las cuales es la etimología. Por ello su relación es tan profunda y estrecha que incluso existe una ciencia llamada filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje se dedica a hacer filosofía sobre el lenguaje, ¿no? Aquí tenemos sobre biología y física, se relacionan con la filosofía sobre todo en el estudio de la naturaleza de los sonidos, física acústica, como dijimos, de hablar de fonética. A la biología se la relaciona por el estudio que hace en relación con los seres vivos, interacción entre ellos, donde entraría la comunicación. Y insisto, se necesitan palabras, ¿no? La medicina, derivada de la biología, es un claro ejemplo, ¿no? Por eso bueno, en este caso los que estudian enfermería, toman a lo mejor un semestre de etimologías para medicina, ¿no? Para enfermería. Igual en medicina, más que no tiene una clase de esas, pero pues es algo que se aprende con la práctica. Entonces, ese es el número 2. A mí se me hace el tema número 3 el más interesante y ahorita van a ver por qué. Y es por lo siguiente. Fíjense. Ay, no es este. Es acá. Permítanme. Estoy acá. Los tres cambios en las palabras, morfológicos, fonéticos y semánticos. Y aquí hay que aclarar varias cosas. Por ejemplo, vayámonos acá. Una característica del lenguaje, de lo que nosotros hablamos, es que es comunitario. Y al ser comunitario tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que se empieza a esparcir y es más fácil que nos demos a entender. Pero en el fondo, el lenguaje lo utilizan las personas como les pega la gana, porque es colectivo y es flexible. Ahorita lo vemos. Bueno, está acá. Vamos a verlo acá. Acá. Empecemos.
Fíjense, dice los tres cambios en las palabras, morfológicos, fonéticos y semánticos. Voy a hacer un poquito más grande esto y eliminar el ahorita el video. Aquí está. Los tres cambios en las palabras, morfológicos, fonéticos y semánticos. ¿Por qué se dan? Si recuerdas, una de las características de la lengua es que es comunitaria y flexible. La gente la usa como quiere, claro que con un orden reconocido, de lo contrario no nos entenderíamos. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos poniendo esto aquí. La flexibilidad habla de cambios, ¿sí? Esos cambios son importantes. ¿Por qué razón? Porque hace que, como dice, que la lengua cambie, evolucione, pero va a la par con lo que quieren las personas, con el entendimiento que le dan al lenguaje, ¿no? Les voy a poner un ejemplo y fíjense, déjenme otra vez quitar el video. Debido a las características anteriores, se modifican tres cosas en las palabras. El significado que le damos a las palabras. Ejemplo, lonche proviene de la voz inglesa lunch, que significa comida ligera. ¿Quién iba a pensar, así tal cual, que yo iba a utilizar o alguien iba a utilizar la palabra lunch para hacer la palabra lonche? Ese cambio es un cambio semántico. Semántica quiere decir significado, bien está relacionado con el significado. Entonces hay un cambio de significado. En vez de decir lunch, I have a lunch, o sea, yo tengo una comida a mediodía, ¿no? Hacia algo ligerón. Yo tengo la palabra de vámonos por un lunch. Y yo entiendo aquí en la laguna que es un lonche. Hay gente de repente, por ejemplo, en otras partes del país que va a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Un lonche, lo que te comes entre dos panes. Ah, una torta. Y aquí hablamos entonces de otro cambio semántico. Ya no es lonche, ya es torta. Y es caliente generalmente. Y eso con un pan más pequeño. Bueno, el asunto es que esa palabra lonche me habla de un cambio, primero, semántico, de significado. Y luego un cambio fonético. Ya no es lunch, ya es lonche. O sea, un cambio en el sonido. En el sonido. Y tengo, bueno, aquí viene, pero la palabra lonche sufrió un cambio fonético de sonido y de estructura, morfología. Ya no es lunch, ya es lonche. Son palabras distintas. Y aquí entramos con un concepto importante que es la morfología. Ahorita lo menciono rápido. Pero estos tres cambios sí quiero que queden comprendidos. ¿Por qué razón? Porque tanto el cambio morfológico que tiene que ver con el sonido, con el fonético, que está relacionado con lo que escuchas, el cambio en los sonidos y semántico, son parte importante dentro del estudio de las etimologías. ¿Por qué razón? Porque si se están definiendo las palabras y se está definiendo cómo cambian alrededor del tiempo, necesito comprender estos tres aspectos, porque pueden cambiar de esta manera y generalmente van de la mano. Si hay un cambio semántico, hay un cambio morfológico y fonético, generalmente, cuando cambia el significado de sentido. Y hay cambios que de repente no necesariamente deben de utilizar cambios tan drásticos, ¿no? Por ejemplo, la palabra mijo puede cambiar un significado morfológico y fonético, pero de semántico es lo mismo, ¿no? Mi hijo. En vez de decir mi hijo, mi hijo, digo mi hijo. Y eso forma parte de la característica de la lengua en su flexibilidad y en su comunitariedad, o sea, que es comunitaria. Bueno, pero la pregunta, ¿qué es la morfología? Y aquí nos vamos otra vez acá. ¿Qué es la morfología? Tal cual de Google, fíjense. La morfología es la parte, déjenme hacerlo más grande para que igual lo puedan ver mejor. Aquí está. La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de las estructuras de las palabras, las variantes que éstas representan y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen. Parece muy complicado, pero analicémoslo. La estructura de la palabra. Hay una estructura dentro de la palabra. Por ejemplo, fíjense. Yo me voy dando cuenta que si yo digo la palabra gato o la palabra gatos, cambia, ¿no? Esta S me habla de que hay no, perdón, déjenme irme acá, me equivoqué. Ajá, ya.
Si yo escribo la palabra gato o la palabra gatos, me doy cuenta de varias cosas. Primero que hay un cambio. Unos dirán, es una S, sí, pero hay un cambio en la estructura. Por ejemplo, ese cambio habla de un cambio gramatical. Ya no es masculino, ya no es singular, ya es plural. Pero también tengo una referencia de que es masculino porque son gatos. Si quiero hablar de femenino, voy a decir gatas. Y hay un cambio gramatical. También al mismo tiempo, si nos vamos, bueno, es que no puedo poner pausa, me desespero. Si me voy, por ejemplo, aquí al concepto, me estoy dando cuenta que es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras. Cuando hablamos de estructura estamos hablando que, por ejemplo, aquí mismo con estas palabras, ¿no? La palabra que voy a resaltar como representan tiene partes, no solo tiene sílabas, ¿sí? Sino tiene elementos que nosotros podemos considerar como elementos etimológicos, sin saberlos, que componen esa palabra. Si yo le quito uno, se pierde el sentido, ¿no? Se pierde el sentido. Por ejemplo, en la palabra morfología, que está más arriba, yo la puedo dividir en dos, ¿no? Morfo y logía. Yo sé que logía significa, por ejemplo, palabra o ciencia, y morfo significa algo más. Por lo tanto, esa estructura de unión de cosas es lo que me va a ayudar a mí a comprender qué es la morfología y que trata de palabras. Las palabras tienen una estructura y es lo que vamos a comenzar a ver. Esa estructura o cómo están diseñadas. Y ojo, ese diseño o esa estructura lo aprendemos de manera natural hablando con los demás. No es de que tengan que estar años estudiando español, NEL. De manera práctica yo lo entiendo. Pero bueno, si nos vamos pues entonces acá. Vimos de manera muy rápida los tres temas, que es la importancia de las etimologías, qué significan etimologías. Déjame bajar esto. Las etimologías y su relación con otras ciencias y los tres cambios en las palabras, morfológicos, fonéticos y semánticos. De manera práctica entendemos todo esto. Hay que comprender esto de manera teórica. Y pues creo que sería todo, alumnas y alumnos. Ahora sí voy a poner musiquita, porque a veces me distrae. No. Entonces sería todo. Estén al pendiente de videos que voy a estar subiendo. Gracias, nos vemos, bye.